perfectos, sonrisa sana, con la asesoría de Clínica Odontológica 1116 y su revolucionario tratamiento con tecnología CEREC 3D CAD/CAM, coronas y restauraciones completas en cerámica, en una sola visita, sin impresiones, sin metal, altamente estéticas y de larga duración. Además, radiografías digitales, ortodoncias e implantes. Clínica 1116, diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116 Concepción. Teléfono 246-6740. Desde ahora podemos vivir confortablemente en un ambiente sano y cálido todos los días. Y todo esto gracias a la alta eficiencia y al bajísimo consumo eléctrico de los calefactores de Comercial Pabst. Te invitamos a conocer en nuestro local en Concepción, ubicado en Avenida Arturo Prat 335. Puedes además conocer la gran variedad de productos y beneficios de Comercial Pabst en la página web www.pabst.cl. Recuerda, Calefactores Pabst es energía limpia, económica y eficiente. Lo más típico y sabroso de este invierno está en Rincón Campesino. Las mejores carnes emparrilladas, cazuela de pava de campo y de gallina, todo acompañado con sopaipillas y pan amasado. Además de la mejor música en vivo. Y para después de almorzar, un paseo por la jungla en el Zoo Concepción. Tigres blancos de Bengala, león africano, cebra, leopardo negro y nuestro nuevo integrante desde África, una jirafa. Rincón Campesino. Visítanos en calle Camino Nonguén, 1965, Concepción. Teléfono 24-912. No soy rico, pero tengo dignidad. Canal 9, Bio Bio Televisión, presenta Frente Regional. Penco es amor, se dice, pero sin duda es mucho más que eso. Que también Penco es historia, escenario privilegiado de la conquista y la independencia de Chile. Prácticamente todos los nombres que usted ve en los libros de historia hoy tienen algún capítulo en Penco. Todo esto está contenido en este libro, el libro de oro de la historia de Penco, que escribió el ahora alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, y con quien hablaremos no de política, sino que de la fascinante historia que se presenta acá en la tercera ciudad más antigua del Reino de Chile, cuna de Concepción, y además escena de una guerra de 300 años. Bienvenido, alcalde. Buenas noches y gracias por la invitación. Para hablar de un tema distinto de la política o de la contingencia, hablar de historia, así que agradezco la invitación. Y un tema tan importante. Sí, porque hablamos de un Penco que tiene historia desde hace muchísimo tiempo, tanto tiempo, que hablamos, por ejemplo, de un niño de 12 años, Roberto Gajardo, que en algún momento en la playa La Cata de Penco encontró los huesos de un extraño dinosaurio. ¿Hubo dinosaurios en Penco, alcalde? Sí, el año 2003, cuando este niño paseaba por la playa, encontró unas fósiles que corresponden a la colita de un plesiosaurio que está enterrado, sepultado en la playa, La Cata, pero al parecer está enterrado hacia abajo, por lo tanto va a costar mucho poder recuperarlo. Pero la colita quedó en el límite con la playa, así que cuando hay baja marea se logra apreciar la cola de este plesiosaurio que tiene 65 millones de años. Por lo tanto, era esta bahía de Concepción en aquellos años un lugar donde efectivamente transitaron plesiosaurios. Desde ahí que Penco tiene evidencia y vestigios de su historia. Penco se le dice divisar el agua o agua de Peumo. Sí. ¿De dónde viene el nombre Penco? La verdad que no hay una concepción clara, hay un debate entre dos. Uno es Penco, veo agua, y claramente porque estaba el estero Penco, estaba el río Andalién, el mar,
por lo tanto, claramente era mucho lugar de agua. Y la otra acepción también es Peguco, agua de Peumo, que también hay varios investigadores que señalan que ese es el origen, agua de Peumo. Supuestamente en ese lugar existieron muchos peumos en aquella época, por lo tanto está el debate entre veo agua y agua de Peumo. Más se inclinan por agua de Peumo, en la descripción del nombre Penco. Hay un hecho, un hito justamente que tiene que ver con el nacimiento de Penco un 23 de febrero de 1550. Penco se inicia, fíjese, con una empalizada. Justamente. ¿Cómo es eso? Justamente, la verdad que Pedro Valdivia tiene el primer enfrentamiento con los mapuches en esta zona en la batalla de Andalién. Entonces Pedro Valdivia decide retroceder, porque él estaba en lo que hoy día es Concepción, decide retroceder, pero decide guarecerse en un lugar, primero, alto, para poder tener superioridad respecto de los mapuches, que según todo lo escrito de la época, los españoles le respetaban mucho la táctica y la valentía del pueblo mapuche. Por lo tanto, primero era una zona alta. Segundo, Valdivia buscaba un lugar que estuviera cerca del mar, porque su gran amigo, el capitán Pastene, ¿cierto?, de alguna manera lo apoyaba por mar con víveres, con alimentos, con contingentes. Por lo tanto, tenía que estar cerca del mar. Y tercero, tenía que ser una zona que estuviera cerca del agua, porque un asentamiento requiere estar cerca de agua. Entonces elige lo que hoy día en Penco se conoce como los Altos de Playa Negra, o la población actual Bellavista Sur, elige un bosque que reúne estas tres condiciones. Estaba a 400 metros del estero Penco y estaba a 400 metros del río Andalién. Por lo tanto, si era atacado por el sur o era atacado por el norte, por algunos otros lados podía acceder a agua y además queda a 200 metros, a un tiro de arcabuz, como se decía en la época, de la playa donde podía recibir apoyo de Pastene. Por lo tanto, elige este lugar, hace esta empalizada el 23 de febrero y que es la fecha en la cual se hace y se celebra la conocida Semana Pencona, que a veces muchos vecinos me da la sensación que en el contexto de la fiesta, de los espectáculos que se celebran, la gente no logra distinguir de que esa fecha, el 3 de febrero, fue el día en que Pedro Valdivia llega a Penco y dice aquí vamos a formar una empalizada. Esta empalizada, que sirvió para guarecerse durante el invierno, entre febrero y octubre, ¿cierto?, es el asentamiento que da origen a Penco y a Concepción. Porque, claro, mire, en octubre. Y aquí hay un detalle. Pedro Valdivia decide bajar desde el cerro a lo que hoy día es la calle Freire en Penco y funda el 5 de octubre la ciudad de Concepción. Entonces, al final, este debate de Concepción o Penco, al final se repartieron las fechas. El 23 de febrero de 1550 queda para Penco como la fundación de Penco. Y el 5 de octubre de 1550, el mismo año, que es la fecha donde se baja de la empalizada a la parte plana de Penco, es la fecha en la cual Concepción celebra su fundación. Por lo tanto, ocurre algo muy particular en esto, que por un lado, Concepción celebra una fecha que ocurre en otra ciudad, donde hoy día está Penco, porque donde está actualmente Concepción, el 5 de octubre de 1550 no había nada. Entonces, en algún momento tendremos que ponernos de acuerdo entre las dos ciudades cómo celebramos esto de manera conjunta, porque el origen de ambas ciudades es común. Y de hecho, el gentilicio, ¿cómo se le llama a los que nacen en Concepción? Penquista. Penquista. Y a los que nacen en Concepción de Perú se le llama concepcionino, a los que nacen en Concepción de Argentina se le llama concepcionense, y a los de Concepción de Chile se le llama penquista. ¿Por qué? Porque su origen es Penco. Entonces, compartimos lugar. Creo que afortunadamente Penco todavía tiene el emplazamiento, todavía tiene la cuadratura, la cuadrícula que formó la ciudad de Concepción, todavía la mantenemos, y nosotros tenemos los lugares históricos de Concepción. Por lo tanto, creo que es importante que Penco pueda dedicarse una buena parte de su tiempo como ciudad a recuperar su patrimonio histórico que yo percibí. Te digo, yo llegué a vivir a Penco hace 5 años. Una cosa que yo percibí, que llegaba a vivir a una ciudad histórica, angelino. Yo que llegué a vivir a Penco sentí que venía a vivir a una ciudad histórica, pero me di cuenta que el vecino, la vecina, poco o nada sabían de la importancia histórica que ha tenido Penco en la historia de Chile. Ahora, la llegada de los españoles, más allá de las condiciones que usted nos plantea, sin duda también tienen que ver con un lugar con los cuales los españoles quedaron maravillados derechamente por la hermosura que presentaba. Así es. La verdad que todo lo escrito y las cartas que tanto navegantes españoles como franceses mandaban a Europa hablaban de una ciudad hermosa, rodeada por una media luna de bosque verde, rodeada de aguas, de vertientes, famosa también nuestra zona por la frutilla. La verdad que todos estos verdes parajes estaban adornados y decorados por fresas, con una fauna marina muy nutrida, porque se hablaba, Pedro Valdivia en su carta,
que le manda a Carlos V, le señala que hay una gran cantidad de peces, que la verdad que ahí es imposible morirse del hambre porque había mucha fauna marina y peces. Por lo tanto, era un lugar, realmente era un oasis en un contexto bastante adverso. Y por eso Penco fue, yo siempre le llamo como el cuartel general, porque si bien el dominio español llegó más al sur, Valdivia, Osorno, Imperial, Chiloé o Arauco, lo que podría ser hoy día Curanilahue, Contulmo, Cañete, Lota, pero esas eran expediciones que llegaban hacia más al sur. Pero el cuartel general durante 200 años fue Penco. Desde ahí salían las tropas, desde ahí, de ahí para el sur era sinónimo de peligro. La seguridad la daba el límite de Penco. Por lo tanto, Penco fue la frontera entre el mundo hispano y el mundo mapuche. A veces había levantamientos mapuches y todas las ciudades del sur se replegaban a Penco, porque Penco era sinónimo de seguridad. Bueno, pero Lautaro destruyó en 2 ocasiones Penco. Sí, pero fue en los principios de la conquista, muy en los principios, efectivamente, Lautaro caminó por Penco. Lautaro destruyó, incendió, expulsó al conquistador español, pero después de aquel episodio, a excepción de los desastres naturales como terremotos y maremotos, la verdad que Penco fue una ciudad estable en el tiempo y que le dio seguridad al mundo hispano. Por eso, yo digo que el actual lugar donde está Penco fue la capital militar, fue la capital religiosa, fue la capital cultural, tuvo su primera universidad, fue la capital religiosa, en fin. La verdad que Penco fue muy importante, no en la historia de la región, sino que en la historia de Chile fue muy significativo. Hay un sector que es muy conocido en Penco que todavía se mantiene el nombre, el Fundo Landa. Fundo Landa, claro. Es importante esto porque tiene una historia bastante particular detrás que se retrata justamente en este libro de oro de Penco. Sí, y muy desconocida la historia porque Pedro Valdivia, cuando estaba gobernando Chile, un grupo conspira contra él y le hacen varias acusaciones. Una de las acusaciones es que él tenía un romance, siendo casado en España. La señora en España. La señora en España tenía un romance con Inés de Suárez. Entonces, he llamado al Perú a que se le hace un juicio. Se le hace un juicio a Pedro Valdivia. Y toda su tropa declara a favor de que jamás él tuvo ni contacto indecoroso con doña Inés de Suárez y todas las otras acusaciones que se le hicieron. Pero hubo alguien que estaba en su tropa, que era un capitán muy cercano a él, que lo acusa. Y él, en el juicio, él testifica en contra de Pedro Valdivia. El capitán Lope de Landa. El capitán Lope de Landa. Y Lope de Landa dice, efectivamente, Pedro Valdivia tiene, dijo, un romance, ¿cierto?, porque se le ve a entrar a esta señorita, Inés de Suárez, en horas indecorosas a la residencia del gobernador Pedro Valdivia en Penco. Entonces, se le acusa y se le hace este juicio, y al final Pedro Valdivia decide, finalmente no se le castiga a Pedro Valdivia. Claro, se le dice usted tiene que alejarse de ella, no tener mayor romance, casarla con alguien claro. y no tenga conversaciones indecorosas con ella. Pero al final, cuando vuelven a Penco, con esta misma persona que declaró en contra, Pedro Valdivia hace la repartición de solares. Y a todo su equipo más de confianza lo deja cerca del estero Penco o cerca de la playa, que eran los solares más codiciados, por así llamarlo. Y a Lope de Landa lo envía a un lugar alejado, 6, 7, 8 cuadras, en un lugar donde supuestamente ante cualquier ataque mapuche era carne de cañón, estaba en la primera línea de fuego. Así que a este lugar manda a este capitán, estamos hablando del año 1555, 1554, 1553, y han pasado casi 500 años y el lugar, hasta el día de hoy, incluso con desconocimiento de los pobladores que viven ahí, no saben que el origen del Fundo Landa se debe al capitán Lope de Landa. Por lo tanto, Penco tiene esa virtud, que han pasado 300, 400, 500 años. Se mantienen los nombres, pero la gente, por lo general, no sabe el origen de por qué se le llama Landa a ese sector, que es el sector de acceso a Penco, poquito antes del desvío hacia la autopista del Itata. Todo ese sector, toda esa loma, hoy día se llama Loma de Landa, Fundo Landa, corresponde al solar de Lope de Landa. Bueno, usted planteaba justamente de que Penco fue sin duda una capital importantísima en los inicios de la conquista aquí en nuestro país. Y ahí justamente, en Penco fue donde se estableció primero la Real Audiencia.
es como los tribunales de justicia de hoy en día. Justicia también era señal del poder español en América. Recordemos que en ese momento existían reales audiencias en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Perú y en Penco. Por lo tanto, era la señal de que en los hechos la capital era Penco y no Santiago. Por eso la real audiencia se instala y por eso hay muchos historiadores que señalan de que la capital, al menos entre 1550 y 1750, los 200 años, la capital en la práctica fue Penco, Concepción, en Penco, y no Santiago. La real audiencia estuvo acá. Por lo tanto, esa es una evidencia muy fuerte y que los vecinos también desconocen. Recordemos que los gobernadores de Chile llegaban desde Perú, porque el virreinato estaba en Lima, en el Perú, y salían del Callao, las embarcaciones, se venían por el Pacífico y llegaban los gobernadores a Penco. Ahí desembarcaban, conocían un poco la situación militar de la guerra de Arauco, y después que estaban varios meses viviendo en Penco o en Concepción, regresaban a Santiago y hacían posesión, se presentaban ante el Cabildo. Pero los gobernadores, la mayoría de los gobernadores, no llegaban a Santiago directamente. Llegaban por mar a Penco y por tierra se iban a Santiago. Por lo tanto, Alonso de Ercilla llegó a Chile y se fue de Chile por Penco. Por lo tanto, fue un puerto también importante donde era la comunicación directa entre Lima y Penco. Esa playa que hoy día conocemos, frente a donde está nuestra planchada, era el lugar donde pisaban por primera vez, así como lo hacía cualquier autoridad que se baja un avión y besa la tierra que toca por primera vez. La playa de Penco fue el lugar donde se embarcaron la mayoría de los gobernadores de Chile. ¿Qué influencia tuvo la iglesia, la religión en estos días tan convulsionados del principio? Y se lo pregunto asociado también a esta universidad. Penco tuvo universidad. Así es, así es. La verdad es que los españoles llegaban con la espada, pero también llegaban con la cruz, porque uno de los motivos por los cuales ellos conquistaban era también para evangelizar. Y Penco fue lugar, como ciudad frontera, como cuartel general, hubieron 7 congregaciones religiosas durante toda la conquista y colonia. Por lo tanto, Penco fue capital religiosa. Recordemos la Iglesia Católica, que era imperante en aquella, porque a nosotros nos conquistaron los españoles, y la congregación jesuita, una de las más importantes de la época, funda el año 1712 la Universidad Pencopolitana. Y fíjense en el detalle, la ciudad se llamaba Concepción, pero la universidad le colocan Universidad Pencopolitana, y que fue, de acuerdo a la investigación que yo realicé, la primera universidad que hubo en Chile, porque hubieron 2 anteriormente, 2 universidades, pero esas universidades eran reconocidas por la autoridad religiosa. Pero la Universidad Pencopolitana fue una universidad reconocida por el rey, por lo tanto se le llamaba Real Universidad Pontificia, porque era reconocida por el rey. Por lo tanto era, como podríamos hablar en jerga actual, era una universidad reconocida, ¿cierto? Por lo tanto, me atrevo a decir que fue la primera universidad reconocida por la Iglesia y por el rey. Tuvo la biblioteca más rica del sur de nuestro país. Muy rica. Y además, uno de los aportes de este libro, que muchos vecinos lo tienen, es que publiqué el diploma de la universidad, que estuvo perdido. Varios historiadores hablaban de un diploma de la Universidad Pencopolitana y humeando en los archivos de los jesuitas en Santiago, en unos archivadores del siglo XVIII, encontramos ese diploma, que es un diploma exactamente los diplomas que tienen los jóvenes hoy día, que es la universidad, el nombre del joven que estudió, en este caso el diploma era de Manuel de Altaya Espé, la firma del rector, del secretario y un sello. Y dice Universidad Pencopolitana, noviembre de 1713, por lo tanto, podemos decir que también fue capital cultural Penco en aquellos difíciles años de la historia de Chile. Si uno habla, por ejemplo, de Alonso de Rivera hoy, la mayoría de las personas que nos están viendo quizás se les venga primero a la mente la avenida que pasa frente a la Universidad Católica. Claro. Sin embargo, Alonso de Rivera debe su nombre al más importante gobernador de la época de la colonia. Así es, un pencón de tomo y lomo, porque Alonso Rivera fue bien dado a las fiestas. A las fiestas, muy vividor, mujeriego, además bueno para las cartas, para los naipes. El gobernador tenía que controlar que no se proliferaran los juegos de azar y él hacía en su casa, en Penco, una fiesta de 2 o 3 días.
que todo el mundo quedaba horrorizado cuando él llegó, porque la verdad que todos los gobernadores de la época eran muy religiosos, pero Alonso Rivera la verdad que se salió un poco de esa conducta, pero fue muy profesional en su labor militar. Él ordenó al ejército de Chile. De hecho, el ejército, una de las fechas que celebran, ¿cierto?, la formación del ejército es cuando llega Alonso Rivera y ordena este ejército que era muy irregular y lo deja bastante más ordenado. Pero además de eso, él fue gobernador 2 periodos, y hay algo que poca gente lo percibe, pero el segundo periodo que Alonso de Rivera gobierna Chile, lo hizo 100% desde Penco. Él, en su segundo periodo, creo que una sola vez viajó a Santiago, pero el resto de su periodo de gobernador lo hizo en Penco. Él, hasta el día de hoy, en conjunto con 5 gobernadores más, murieron en Penco, y hasta el día de hoy están sepultados en Penco. Por lo tanto, además tenemos, gracias a cartografía de la época, porque él era muy cercano a la orden franciscana, y él pidió ser sepultado en la iglesia franciscana, y nosotros, gracias a una cartografía, logramos ubicar dónde estuvo la iglesia franciscana. Por lo tanto, podemos decir que varios gobernadores están sepultados en el altar de esa iglesia. Ahora, producto de los terremotos y los tsunamis, no hay ninguna infraestructura que pueda decir aquí estuvo la iglesia, pero sí a través de mapas vamos a saber en qué solar estuvo esta iglesia franciscana, que nos permite decir, ahí está enterrado uno de los gobernadores más apasionantes, uno de los gobernadores que más se ha escrito, según yo, después de Pedro Valdivia, fue el segundo gobernador más importante, y que fue pencón, le encantó Penco, gobernó Concepción o Chile desde ese lugar, y está sepultado hasta el día de hoy, está sepultado en una esquina. Vamos a seguir hablando justamente de la apasionante vida de los pencones en este naciente Chile después de los siguientes comerciales. This is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Trumpet, the trumpet. Cumplimos 10 años llevando hasta tu hogar la mejor oferta inmobiliaria del sur del país. Por eso te recomendamos revisar nuestra empresa destacada, Socobesa, con su proyecto Parques de Chiguayante. Visita sus salas de venta y cuéntale a todo el mundo que lo viste en casayvida.cl.
Estamos hablando de la historia de Penco con el alcalde Víctor Hugo Figueroa, autor del libro De Oro de la Historia de Penco. Hemos tocado justamente varias de estas historias entretenidas que nos entrega la historia de Penco y, por qué no decirlo también, la historia de la conquista y la independencia de nuestro país. Y sin duda estas son una historia que ha estado llena de apariciones de vírgenes, de santos incluso, y de heroínas, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿cuáles son las que presenta Penco en su historia? Mira, hay dos muy nombradas en la historia de Penco, la historia de Chile. Una es Doña Mencia de los Nidos, que para dimensionar, en España, en Badajoz, hay una plaza que se llama Plaza Mencia de los Nidos, y que hay un retrato, hay una pintura en esta plaza en España. Y esa pintura tiene que ver con un episodio que ocurrió en Chile y en Penco, que tiene que ver con el levantamiento mapuche, cuando Lautaro incendia la ciudad. Hay una mujer que, junto con el cabildo, deciden escapar, abandonar Concepción, abandonar Penco y dirigirse al norte. Pero hay una mujer que pide la palabra y le exige a los soldados españoles que no abandonen la ciudad, que se queden a defenderla. Sin embargo, no le hacen caso y los españoles huyen hacia el norte. Según varios historiadores, entre los cuales están el famoso Alonso Ercilla, que llegó poquito después, narró el hecho y señala de que esta mujer se quedó en Penco a defender la ciudad. Por lo tanto, aparece como una de las heroínas españolas, doña Mencia de los Nidos, quien murió en Penco el año 1554. Y hubo otra también. Y la otra heroína, de la cual hay películas españolas, hay producciones cinematográficas de la monja Alférez, que tiene un rango poquito menor a Juana de Arco, que era una mujer que se sentía hombre y entró al ejército disimulando su condición de mujer, llega a Chile, llega a Penco y era muy valiente. Y estas acciones de valentía de esta mujer, que aparentaba ser hombre y que todos pensaban que era un hombre, le otorga estas labores de valentía, le otorgan el rango de alférez. Esta mujer escapó de un convento. Por eso después, cuando se conoce su historia de que efectivamente era una mujer, se le conoce en la literatura universal, y se han escrito muchos libros, de la monja Alférez, quien tuvo los episodios más heroicos de su historia en Penco, vivió en Penco, combatió en Penco, y que después llegó a España, se entrevistó con el Papa, y le aceptaron a ella su condición de soldado, mujer. Por lo tanto, una historia muy nutrida, muy documentada, y que tiene episodios en Penco muy entretenidos. Y hay dos películas españolas que se llaman La monja Alférez. Parte de esos episodios son también hechos en Penco. Hay un antes y un después en Penco. Y esto se da por un día, 25 de mayo de 1751. El gran terremoto y maremoto. Poquito menos que el del 27 de febrero del 2010. 8,5 más o menos fue, según los cálculos que se han hecho. Que hace la Universidad de Chile, aquel terremoto. ¿Cuánto cambió? Mucho. Lo que pasa es que, por lo general, un terremoto de esas proporciones ocurre una vez en la vida. Hablemos, cada 30 o 40 años hay un terremoto de esa magnitud, de esa proporción. Por lo tanto, cada generación de conquistadores en aquella época vivía un terremoto. Pero ¿qué ocurrió en esa primera mitad del siglo XVIII? Que a partir de 1730 y 1751, en esos 21 años, hubieron 3 a 4 terremotos de magnitudes gigantescas. ¿Qué es lo que ocurría? Venía un terremoto, entendamos que la construcción de la época era una construcción muy precaria, adobe y paja. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que construían los edificios, construían la catedral, construían la iglesia, el Palacio del Gobernador, venía un terremoto, todo al suelo. Volvían a reconstruir, ¿cierto? A los 7 años, otro terremoto. Volvían a reconstruir, otra vez el terremoto con entrada de mar, se volvía a destruir la ciudad. Entonces, en 1751 ocurre uno de gran proporción, y esa generación de españoles y de criollos que vivían en aquella época ya habían vivido 3 o 4 terremotos de proporciones en 20 años. Por lo tanto, el cansancio terminó por decidir en votación de los vecinos, primero el traslado a la ciudad, a un lugar más seguro. Hubieron 3 alternativas, la cual la gente votó, hubo un proceso democrático. Una fue Punta Parra, que quedaba a la orilla del mar, pero altito. Otro fue hacia Chiguayante, y la otra fue el Valle de la Mocha, que es donde está actualmente hoy día Concepción. En aquella vez ganó Punta de Parra. Punta de Parra, por votación popular, era el lugar donde se trasladaba a la ciudad, porque era un lugar parecido al de Penco, pero más alto.
Pero el gobernador Domingo Ortiz de Rosa, cuando llega, dice, no podemos construir Concepción en Punta de Parra porque esta ciudad no puede crecer. Y en contra de la voluntad del pueblo, decide trasladar la ciudad donde está hoy día Concepción. Acertada la decisión del gobernador, porque si se hubiese construido Concepción en Punta de Parra, lo más probable es que Concepción nunca hubiese sido ni capital regional, ni la segunda ciudad más importante de Chile, porque por un tema geográfico o topográfico, Concepción no habría podido crecer. Así que la historia de Penco es la misma que la historia de Concepción hasta ese terremoto, 1751. Digamos que el traslado no fue inmediato. Hablemos que fueron como 14 años entre el terremoto y el traslado definitivo de la ciudad. Y de ahí comienza el debate respecto de Pencón o penquista, porque los que se vienen para acá tomaron el gentilicio de pencones, de penquistas, y los que se quedaron allá, porque recordemos, hubo gente que se rehusó a salir, se rehusó a abandonar Penco. Y ahí igual se hizo una división incluso con características sociales, estaban los aristócratas de Concepción frente a gente muy humilde que quedó, y muy pobre derechamente que quedó en Exactamente, en Penco. el gobernador decide trasladar la ciudad y toda la aristocracia de aquella época se traslada acá. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia, los jesuitas en particular, no querían que se trasladara a la ciudad porque ellos tenían sus propiedades ahí, tenían sus construcciones ahí, por lo tanto ellos señalaron que ellos no debían trasladarse. Y ocurrió de que, no sé si sin objetivo o no, pero los aristócratas se vienen a Concepción, el gobernador reparte los solares, en la actual ubicación del centro donde está la plaza, que es la misma, de 1751, y en Penco queda la gente de más escasos recursos, aquellos que vivían del mar, aquellos que vivían de la agricultura. Entonces se creó una división. Después Penco se reconstruye, pero no se reconstruye la plaza en el mismo lugar, porque antes estaba al lado de acá del estero, digamos. Claro, quedaba donde hoy día podría estar, los pencones saben, donde está la iglesia mormona, donde está el cuerpo de bomberos de la segunda compañía, en calle Freire, entre Chacabuco y Membrillar y Talcahuano, por ahí estaba la plaza en el tiempo de la colonia. Y claro, cuando quedó todo destruido y Penco se refunda al otro lado del estero, donde está la plaza hoy día. Claro, después con el crecimiento de la ciudad se volvió a recuperar este casco más histórico, por así llamarlo. Pero nosotros, Cristian, hemos puesto plaquitas, desde enero en adelante hemos puesto plaquitas en todos estos lugares históricos y la mayoría está justamente desde el estero hacia Concepción, porque en calle Freire ahí están los lugares más importantes. Estuvo, por ejemplo, el Palacio del Gobernador. Y aquí, disculpa, me quiero tener un segundo. Hoy día, el Palacio del Gobernador hoy día en Chile es el Palacio de la Moneda, está en Santiago. Pero durante muchos años, siglos casi, ese palacio estuvo en Penco, porque el gobernador tenía doble condición. Por un lado era gobernador, pero además era el capitán general, ¿cierto?, del ejército. Por lo tanto, el lugar propio y natural era Penco, el asentamiento propio y natural del gobernador, porque dirigía la guerra de Arauco, que era desde Penco hacia el sur. Por lo tanto, su residencia estaba en Penco, donde actualmente está la esquina de calle Penco con calle Freire. Ahí estaba el Palacio del Gobernador. Por lo tanto, así como está la moneda hoy día en Santiago, nosotros podemos decir con mucho orgullo que el Palacio del Gobernador en el tiempo de la colonia estuvo en Penco y fue residencia permanente. Ellos tenían domicilio en Santiago, pero su domicilio permanente era en Penco. De hecho, Pedro Valdivia, cuando muere, ¿dónde estaba la residencia de Pedro Valdivia cuando él muere? ¿Dónde estaban sus cosas personales? Estaban en Penco, porque ahí estaba su residencia. Por lo tanto, Penco fue además capital política de la conquista de la colonia. ¿Es verdad que Ambrosio Higgins, que llegaría a ser virrey, tuvo su primer trabajito, su primer pololito, por llamarlo de alguna forma, en Concepción? Así es. En Penco, cuando se hace el traslado a la ciudad y se saca a Concepción del Valle de Penco y se traslada acá, Ambrosio Higgins fue de los que fue a convencer a los vecinos de Penco a que se vinieran para el Valle de la Mocha, porque él tenía la función como ingeniero de planificar la estructura de la nueva ciudad. Y él necesitaba saber cuánta gente era la que se iba a vivir a Concepción, al Valle de la Mocha. Entonces él le tocó ir en varias oportunidades a Penco a compensar a los vecinos que se vinieran ahí porque él tenía que hacer la distribución. ¿Y los Carrera también estuvieron en Penco? Los Carreras también, donde está hoy día nuestra querida Escuela Penco. Ellos se guarecían donde estaba la iglesia de la Merced, que hoy día está aquí en calle Freire con Castellón, está la iglesia de la Merced. Esa iglesia estuvo anteriormente en Penco, donde está la Escuela 90, al final de calle Maipú, y en esa ruina de esa iglesia estaba los hermanos Carrera, junto con una tropa, y son tomados prisioneros
en Penco. Así que uno de los tragos más amargos de los hermanos Carrera, ¿cierto?, fue en Penco, donde fueron tomados prisioneros por las tropas realistas. Y ya mucho tiempo después, incluso dentro de sus primeras incursiones en el ejército, estuvo en Penco también el dictador Augusto Pinochet. Así es, Pinochet, una vez que sale de la academia militar, estuvo a cargo de hacerle la instrucción a los universitarios, por así llamarlo, de la época. Estamos hablando por ahí a fines de los años 30, principios de los 40, y a Pinochet le toca ser el instructor de la escuela de verano. La escuela de verano se hacían en Penco, en el sector del Cerro Verde Alto, donde estuvo el sector del refugio. Los pencones saben muy bien de qué estoy hablando. En ese lugar era un predio del ejército donde Augusto Pinochet durante 2 veranos estuvo a cargo de la instrucción. Y esta fue una de las primeras labores que hizo Augusto Pinochet. Entonces, Penco ha estado de alguna manera vinculado a casi todos los actores de la política y la historia de Chile. Cuando se habla de Penco se habla también del Irquén hoy en día. Este fue un importante sector ferroviario, minero, que así nació, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo se fue forjando la historia? Sí, y importante el sentido del esto, Irquén? porque Lirquén tiene su identidad propia. Lirquén no es porque Penco haya crecido y se haya formado Lirquén. Lirquén y Penco tienen orígenes distintos, y con el crecimiento se juntaron, y si uno lo ve desde el aire, ¿cierto?, o de un satélite, se ve como una sola gran ciudad, Penco y Lirquén. Pero Lirquén tiene orígenes muy particulares, muy propios. Primero, era un sector conocido porque se hacían tejas y ladrillos. Después, en este lugar, pasó de ladrillo a teja, pasó a ser carbón. Ahí estaban unos yacimientos en Lirquén de carbón más importantes. Hubo una parte de la historia de Chile, una época, donde cuando se hablaba de carbón, no se hablaba ni de Coronel ni de Lota, era el carbón de Lirquén. Años después aparece el carbón en Coronel y Lota, pero el origen, al menos en el sur de Chile, del carbón es el Lirquén. Y este carbón necesitaba un muelle para ser exportado, para ser distribuido. Después muere la productividad del carbón y pasa a ser puerto. ¿Por qué? Porque quedó un muelle, el cual se le siguió dando utilidad en el tiempo. Y hoy día Lirquén es conocido fuertemente por el puerto de Lirquén. Entonces, hay una historia continua entre fábrica de teja, ladrillo, carbón. Hubo entre medio una época que había una fundición de cobre. Aprovechando el yacimiento de carbón, traían el cobre y se fundía el cobre en el Lirquén. Por lo tanto, hay que entender de que Lirquén tiene una historia propia, una identidad propia, muy distinta a la de Penco. Por eso está esta división, ¿cierto?, o esta visión de Penco y Lirquén, siendo que la comuna es una sola. Y se habla de Penco-Lirquén. Pero se habla de Penco-Lirquén. Hemos visto justamente varios de los hitos que ha tenido Penco, sin duda uno de ellos, y que tiene que ver con la capacidad turística que llegó a tener Penco a nivel nacional e incluso internacional. Uno sin duda los mejores hoteles estaban en Penco, casinos increíbles, Sí. Afamadísimos. Sí. Llegaban los presidentes de la República a Penco Sí. a vacacionar. Sí. ¿Qué queda de eso? Muy poco, casi nada. La verdad que si uno observa la playa de Penco, es una playa extensa, primero, más extensa que la de Playa Blanca, más extensa que Bellavista, más extensa que la de Tomé, más extensa que la de Lenga. La playa, si uno la analiza en términos geográficos, es la más extensa. Segundo, el oleaje. El oleaje en Penco es mínimo, casi no hay olas. Yo creo que la Laguna San Pedro tiene más oleaje que la playa de Penco. Además, era segura. Uno puede entrar 100 metros más adentro y el agua llega hasta la rodilla. Por lo tanto, era una playa muy segura. Y a fines de los 1800 se instala el Hotel Codú, un hotel de la aristocracia chilena, donde muchos presidentes de la época, por no decir todos, pasaban sus vacaciones en Penco. Balmaceda pasó sus vacaciones en Penco, Alessandri, Mon pasaron sus vacaciones con su familia en Penco. Era un lugar donde se reunía la aristocracia, en esta playa muy famosa, que hasta la década del 50 tuvo esa fama. ¿Existe la intención de recuperarlo justamente? Por supuesto, uno de los motivos por los cuales yo he llegado a ser alcalde es porque la gente de alguna manera se convenció a través de nuestra propuesta de que Penco, si trabaja bien el tema gastronómico, que está muy débil, hoy día el barrio chino ha perdido esta batalla contra Lenga, por ponerle entre comillas una batalla contra Lenga, contra Dichato. Ha perdido el barrio chino, si usted pregunta, Cristian, hace 20 años atrás el barrio chino era famosísimo, hoy día ha perdido esta batalla.
En Penco no hay una oferta gastronómica importante, tenemos que potenciarla. Por lo tanto, la gastronomía es un elemento importante. Segundo, el tema de la playa, el turismo playa. Nosotros tenemos una buena playa, pero no, la gente prefiere pasar a Dichato, a Tomé, incluso a Lenga. Nosotros teniendo una mejor playa. Y tercero, está el tema histórico. Creemos que si nosotros recuperamos la historia de Penco, si construimos el museo que vamos a construir, si reconstruimos la empalizada donde Pedro Valdivia fundó la ciudad, si colocamos hito histórico, hacemos un circuito histórico por la ciudad, ¿cierto? Nosotros creemos que Penco puede ser un lugar atractivo para visitar, pero hoy día hay muy poco y hay mucho por hacer. Yo creo que la responsabilidad que tengo hoy día como alcalde, ya no como investigador, sino que como alcalde, es que estos años trabajemos fuertemente el tema de que Penco sea la capital histórica, gastronómica, de balneario de la octava región. Alcalde, dentro de lo que aparece acá en el libro de oro están los periódicos en Penco. Se generó una gran cantidad de prensa escrita. Entre ellos, el primero, tal como se retrata acá, el 31 de diciembre de 1983, bajo el nombre de El Penquisto. 1883. 1893. Y aquí aparece justamente que, parte de lo que se retrataba de las necesidades de la gente de la época, se hablaba de poca higiene de sus calles, escasa iluminación, insuficiente cantidad de policías, el hermoseamiento de la plaza, Sí. Son casi los mismos temas la implementación de la playa para recibir la avalancha de turistas de la época. ¿Cuánto ha variado? Sí. Parece que mucho, ¿eh? Uno parece que fuera el diario de ahora, de esta semana, porque son como los mismos temas. A mí me llamó mucho la atención y por eso en mi libro coloqué, porque el diario lo que alegaba el diario ahí era que Penco, teniendo condiciones importantes, estaba muy alicaído. Bueno, la verdad es que ese periódico es de 1893, uno de los primeros periódicos de la región, y salía en Penco, ¿por qué? Porque, y si te das cuenta, salían los veranos porque era tal la cantidad de gente que invadía Penco, la aristocracia que llegaba a Penco, que la prensa era muy leída y muy comentada en el Gran Concepción, así que... Hubo otros periódicos, La Voz de Penco, Sí. El Carbón del Irquén, El Esfuerzo, La Tribuna, La Sí, Protesta. No, hubieron muchos periódicos. Y con alto tiraje, eran muy leídos y vendidos estos periódicos. En la época, obviamente. Hoy día no hay periódico en Penco. La plaza, sin duda, es uno de los lugares centrales de toda comuna, de toda ciudad. En su momento hubo incluso en Penco, en el año 1933, la gente hizo colectas para colocarle música a Penco. Sí. Y a la plaza de Penco. Y la plaza fue Sí. el lugar de reunión por excelencia Sí. de los pencones. Sí. ¿Cuánto queda de eso? ¿Hay que volver a hacer colectas, cree usted, Sí. alcalde? Mira, la verdad es que la plaza, nosotros tenemos la plaza más antigua de la región. No hay ninguna ciudad que su plaza haya sido construida el año 36, porque nuestra plaza fue construida con el alcalde Jofré 37, 38, 39. No hay ninguna plaza hoy día que sea de esa data. Todas han sido renovadas, modernizadas. La nuestra está exactamente igual. De hecho, todavía queda unos cerámicos en las diagonales que dice 1937. Afortunadamente, el Servio este año nos va a asignar los recursos para poder hacer una remodelación completa de la plaza. No va a ser necesario hacer colecta como se hicieron hace 80 años atrás, pero hubo un momento que ya yo creo que había muchos vecinos que estaban disponibles a hacer una colecta porque la verdad que la plaza de Penco dejaba mucho que desear. Lo dijimos, ausencia de áreas verdes, ausencia de flores, una plaza que creo que está en malas condiciones. Hoy día nosotros no le hemos hecho mejoras importantes porque debiéramos en 6 meses más iniciar las obras de remodelación de nuestra plaza que va a ser renovada después de 80 años. Así que creo que estamos también viendo un momento histórico en la ciudad. Hemos repasado sin duda gran parte de lo que es la historia de Penco, que está retratada en este libro de oro. Alcalde, ¿qué se pretende hacer con todo esto? ¿Se pretende en algún momento realizar, tal como usted dice, la creación de un museo, establecer, entregar esta rica cultura, esta rica historia que tiene Penco, no solamente como patrimonio de los pencones, de la región, sino que además del país, de esta naciente república? Sí. Sí, mira, ¿qué se pretende? Penco es el lugar más histórico del sur de Chile. Eso cualquier historiador lo debe avalar. Es el lugar más histórico. Pero lamentablemente uno va a Penco hoy día y no hay muchas cosas, no hay nada. Primero estamos haciendo un trabajo a nivel educacional. A partir de este año, y los papás saben, ¿no? Porque a los hijos le han hecho tareas, le han hecho hacer trabajo con la historia local. Eso lo estamos trabajando fuertemente. Estamos hoy día a punto de iniciar un trabajo de hacer la historia de Penco en dibujo animado. Quizás algún televidente se acordará de Érase una vez el hombre, una serial, digamos, de dibujo animado de la historia universal.
nosotros vamos a hacer la historia de Penco en dibujo animado para apoyo educativo en la escuela. ¿Y más adelante quizá llegar a establecer algún museo? No, estamos ya trabajando en el museo, compramos el terreno, hicimos la campaña, los permisos de circulación para recoger recursos para construir un museo y esperamos que a partir de enero empecemos a construir nuestro museo. Queremos mejorar la planchada porque aquí hay un tema que no está en la conversación hoy día, Cristian, que es que nosotros tenemos un fuerte que tiene 350 años y que ha resistido los embates de la naturaleza y la mano del hombre que ha tratado de destruirlo. Y lo tenemos ahí y creo que también debemos sacarle provecho a ese fuerte. El día que yo asumí como alcalde, lo primero que hice, Cristian, fue ir a ese lugar y poner una bandera como señal de que a partir de ese momento vamos a recuperar también ese patrimonio, que es lo poco y nada que nos queda, lo poco y nada que nos queda es ese fuerte. Alcalde, le quiero agradecer esta conversación histórica con Frente Regional. Gracias, Cristian, porque sé que esto es un programa de actualidad y que me hayan invitado a hablar algo de historia, la verdad que me siento muy contento. Muchas gracias. Ustedes lo vieron, el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, su libro de oro de la historia de Penco, sin duda lectura obligadísima en todos los establecimientos educacionales, no solamente de Penco, sino que del país. Buenas noches. Canal 9, Bio Bio Televisión, presentó Frente Regional.